Y hoy resolveremos cuántos números menores a 2021 tienen suma de dígitos igual a 5, como el 1202, 5, etc. Estos problemas de conteo son muy comunes en concursos de olimpiadas de matemáticas. Vamos a resolverlo usando la misma idea general pero de dos formas, una sin usar combinatoria y otra con combinatoria. Sin combi es quizá el primer instinto cuando no tenemos experiencia en la olimpiada, y para ello usaremos un poquito de talacha, que en México significa hacer algo muy mecánico, elaborado o tedioso. Por ejemplo, intentar escribir toda la lista de números y luego contarlos manualmente. Es el equivalente a fuerza bruta en computación, pero podemos ser ingeniosos para ahorrarnos mucha la talacha, que en la olimpiada es lo que se busca: creatividad para resolver problemas o el tiempo se te acaba. Imagínate que tuvieras que revisar hasta 1.000.000 de números, pues es un caso mucho más extremo que este. Una buena idea en muchos problemas de conteo es separar en casos por tipos de cosas. Van a ser los tipos de sumas como el 3 más 2, el 5, etc. Otra recomendación es hacer los casos ordenadamente, porque nos ayuda a visualizar más rápido si nos faltan o sobran. Comenzaremos los casos usando el dígito mayor posible y luego vamos a ir tomando dígitos igual, de la misma forma, del mayor al menor. Nuestras sumas posibles son 5, 4 más 1, 3 más 2, 3 más 1 más 1, 2 más 2 más 1, 2 más 1 más 1 más 1. Escribamos los dígitos de cada suma en diferentes columnas, pero le voy a agregar ceros para completar 4 espacios. Esto es porque tenemos que buscar números hasta el 2021, así que hay que contar números de un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos y 4 dígitos como máximo. Nos quedarían 5, 0, 0. La suma de 4 más 1 la reescribimos como 4, 1, 0, 0. 3 más 2 la voy a reescribir como el caso 3, 2, 0, 0. 3 más 1 la voy a reescribir como el caso 3, 1, 1, 0. Después voy a escribir otro caso como 2, 2, 1, 0. La última suma, 2, 1, 1, 1. Y aquí es donde vamos a usar un poquito de talacha para ver cuántos números se generan. En el primer caso está fácil ver que lo único que hace que se genere un número diferente es la posición del 5, porque los demás espacios se llenan con ceros. Entonces solo tenemos 4 opciones diferentes, que es tener el 5 izquierda, en el segundo espacio, tercero o en el cuarto espacio. Y la idea es que cuando hagan las revolturas de 4 dígitos determinados, los ceros no nos afectan la suma, y así vamos a estar generando los números de 3 dígitos, de 2 dígitos y de 1 dígito correspondientes. Por ejemplo, uno de los casos que tenemos aquí, o de las variantes, es el 0050. Va a ser simplemente el número 50 de 2 dígitos. De estas 4 variantes, notemos que solo nos sirven 3, porque el 5000 no es menor que 2021, así que luego tenemos que descontar las variantes que se pasan, pero de eso nos vamos a preocupar después. Nota cómo es conveniente haber estandarizado a 4 dígitos todos los casos. Fíjate cómo el último caso, hasta la derecha, el 2, 1, 1, 1, es idéntico a este que acabamos de hacer. Está formado por 2 dígitos, pero uno de los cuales se repite en 3 ocasiones. Entonces ya ni siquiera tenemos que hacer la talacha. Ya sabemos que también se van a generar 4 números distintos haciendo reacomodos de esos dígitos. Ahora, nota cómo todos los casos que nos faltan son idénticos también entre sí. Se componen de 3 dígitos diferentes y uno de ellos se repite. Tenemos el 4, 1 y 0, que se repite 2 veces, 3, 2 y 0, que se repite 2 veces, 3, 0 y 1, que se repite, 1, 0 y 2 repetido. Así que de estos solo hay que hacer la talacha de uno de los casos
y una vez que sabemos cuántos se pueden hacer, en los demás se van a generar exactamente la misma cantidad de variantes de cada uno. Hagamos la talacha del 4100 intentando seguir un orden. Es decir, voy a irme tomando el dígito mayor posible y usar esa estrategia para poner el siguiente dígito. Siempre voy a intentar poner primero el mayor posible. Ustedes pueden usar la estrategia que quieran. Pueden irse de menor a mayor. Siempre hay formas distintas para resolver el problema. La correcta es la que funciona para ti. Entonces, comenzando con el 4 en el primer espacio, nota que nos sobran los dígitos 1, 0, 0 para completar el número, y se parece a lo que hicimos al principio con el caso del 5, 0, 0, en donde lo único que hacía la variante distinto era donde se acomodaba el 5. En este caso va a ser la posición del 1, donde se acomoda el 1, porque los otros dígitos son iguales entre sí, entonces no nos van a afectar. Por lo tanto, hay tres opciones: estar el 1 en el espacio de las centenas, de las decenas o las unidades. Y de nuevo, aquí nos podemos ahorrar talacha, porque si en el primer espacio fuera un 1 en lugar de 4 ahora, los dígitos que sobran son 4, 0, 0 para las últimas tres posiciones. Entonces nos van a dar otra vez tres variantes, ¿no? El único caso que es diferente es cuando usamos un 0 al inicio, porque es el dígito que se repite. Pero podemos pensar que para el segundo dígito tenemos tres opciones distintas, porque pues puede ser 4, 1 o 0, y cada uno tendrá dos variantes volteando esos dígitos que sobran. En total tenemos 12 variantes para este caso, y en cada uno de los otros casos que tenemos aquí escritos se tienen estas mismas 12 variantes que se van a generar. Esto nos va a ahorrar hacer la talacha de todos esos otros casos. Ahora vamos a descontar los números que no queremos, que son aquellos mayores o iguales que 2021, que podemos tomar como referencia el caso que acabamos de hacer del 4100. Por ejemplo, en el caso del 3200, si nos fijamos, cuando comiencen con el 3 se van a generar tres variantes, cuando comiencen con el 2 se van a generar otras tres variantes. Cuando comiencen con el 3 significa que el número está en los 3000, entonces esas variantes no las queremos. Hay que quitar 3 de ahí. Y habrá otras tres variantes que comiencen con el 2, que tienen terminación 300, 30 y 3. Así que hay otras dos opciones que se pasan del 2021. Ya no tenemos que revisar las demás variantes porque son números que comienzan con 0, así que en realidad van a generar números menores que 1000. De estas 12 quitamos 5 y nos quedan 7 menores a 2021 que sirven. En el caso del 3110, las únicas variantes que hay que quitar son las tres variantes que comienzan con 3. Todas las demás serán números menores que 2000. De las 12 nos van a servir 9. Del caso 2210 hay 6 variantes que comienzan con 2, porque es el dígito que se repite. Si nos fijamos otra vez en el caso que hicimos la talacha del 4100, nota que cuando el número comienza con 0 se generan 6 variantes. De esas hay 5 mayores o iguales a 2021, por lo que también nos quedan solo 7 que sirven. Del caso 2111, la única variante que comienza con 2 pues se va a pasar de 2021, las otras 3 son todas menores que 2000. Regresando a los que nos faltan, del caso 4100, no sirven las 3 variantes que comienzan con el 4, las demás son menores que 2000, así que nos sirven las otras 9. En el caso 5000, la única que se pasa es el 5000, las otras 3 sirven, y ya con eso terminamos. Tenemos 3 más 7, 10, otro 3 más 7, 10, 9 más 9, 18. En total hay 38 variantes o números menores a 2021, cuya suma de dígitos es 5. Esta es la solución del problema. Ahora vamos a hacer la segunda opción. Para aquellos que saben un poquito de combinatoria, vamos a reciclar esta misma idea de los casos.
Aunque un acomodo tenga los mismos dígitos que otro, el orden define un número distinto. Por ejemplo, el 4100 es diferente que el 4001, aunque tienen los mismos dígitos. Como el orden importa, estamos hablando de permutaciones. Y como hay cosas que son iguales o se repiten, en este caso los elementos 00 se repiten dentro de un mismo número, sabemos que son permutaciones con repetición, de n permutaciones de m1, m2 hasta mk. Y esto va a ser igual a n factorial entre m1 factorial, m2 factorial hasta mk factorial. También vamos a usar todos los n elementos. En nuestro problema, los elementos son 4 dígitos en cada uno de los casos. En alguna bibliografía a esto le llaman que entran todos los elementos. Eso lo que significa es que m1 más m2 hasta mk es igual a n, que es el total de las cosas que tenemos disponibles. Para el caso 5000 tenemos 4 elementos por usar, 4 dígitos, pero hay 3 que son iguales y otro distinto. Así que n es igual a 4, el total de elementos, y el conteo de cada tipo es m1, hay 3, m2, hay 1. Entonces nos quedaría como 4 factorial entre 3 factorial por 1 factorial. Luego el 4 factorial del numerador lo podemos desarrollar como 4 por 3 por 2 por 1 y lo reescribimos como 4 por la parte de 3 por 2 por 1, que lo podemos poner como 3 factorial. Esto es porque en el denominador ya hay un 3 factorial con el que se puede dividir y nos queda simplemente 4, que fue la misma cantidad de variantes que vimos haciendo talacha. Para el caso 4100 volvemos a tener 4 objetos en total, de los cuales hay 2 de un tipo, que son ceros, hay 1 de otro tipo, que es 4, y hay 1 de otro tipo, que es el dígito 1. Entonces lo calculamos como 4 factorial entre 2 factorial por 1 factorial por 1 factorial en el denominador. Pero la mayoría de las personas no escriben el factorial de los elementos que solo tienen una cosa, porque 1 factorial es 1 y no afecta la división. Pero sepan que existen por ahí. Siendo estrictos, para este caso, m1 es igual a 2, m2 es igual a 1 y m3 es igual a 1. Para calcular, usamos el mismo truco del caso anterior, del 4 factorial. Del numerador lo voy a separar como 4 por 3 por 2 por 1 y reescribir la parte 4 por 3 y la parte 2 por 1 como 2 factorial, para que quede como el denominador y dividir esas partes entre sí, y solo nos quedaría 4 por 3 igual a 12. Ya sé que los siguientes 3 casos son idénticos, así que tienen estas mismas 12 variantes cada uno. Para descontar los que no sirven del caso 4100, los que comienzan con 4 son los que van a ser mayores del límite del problema, y fíjate que podríamos calcular cuántas variantes se forman porque quedan los dígitos 1, 0, 0. Es como un subproblema más chiquito donde ahora n es igual a 3 porque solo tenemos 3 números y queremos saber cuántos reacomodos tienen si hay 2 cosas que son del tipo dígito 0 y 1 del tipo dígito 1. Entonces ahora m1 es igual a 2 y m2 es igual a 1, por lo que otra vez podemos aplicar permutaciones con repetición, 3 factorial entre 2 factorial por 1 factorial, y el 1 factorial voy a ahorrar escribirlo, pero recuerda que por ahí está también en el denominador originalmente. Así que 3 factorial entre 2 factorial, la parte del denominador le elimina al numerador el 2 y el 1, y solo nos quedan 3, que son las variantes que tenemos que quitar de este caso. Uno de los casos que se calcula un poquito diferente es el 2210. Las variantes que comienzan con el 2, los 3 dígitos que quedan para calcular el subproblema son 2,
1 y 0, que son todos diferentes. Como no se repiten, podríamos pensar que necesitamos otra forma diferente de calcularlos. Pero recuerden que en los casos anteriores, los elementos de los cuales solo tenían 1, el m que usábamos en la fórmula era precisamente 1 o 1 factorial. Así que podemos pensar que aquí hay 3 objetos en total, n es igual a 3, de los cuales cada uno pues, se repite una sola vez. Entonces m1 sería igual a 1, m2 es igual a 1 y m3 también sería igual a 1. Y usando permutaciones con repetición, esto sería propiamente 3 factorial entre 1 factorial por 1 factorial por 1 factorial, que simplemente es 3 factorial. Eso es igual a 1 por 2 por 3, que es igual a 6. Ahora que ya vimos cómo calcular todo con repetición, vamos a descontar lo que nos sirve de cada caso. Del primero, solo el 5000 se pasa, entonces nos quedan 3 vivos. Del segundo, a los 12 le quitamos los 3 variantes que comienzan con el dígito 4. Del tercero, quitamos 3 variantes que comienzan con 3. Y de las que comienzan con 2, le quitamos cuando son 2300 y el 2030. Del cuarto, quitamos 3 variantes que comienzan con 3. Ya no los voy a calcular porque es el mismo calculito que ya hicimos. Del quinto, de las 6 variantes que comienzan con 2, quitamos 5 porque solo nos va a servir cuando es 2012. Quitamos las 2 que se generan con los 2200, las 2 que se generan con los 2100 y la otra cuando es 2021. Y de la última, descontamos la variante que comienza con 2, sirven las otras 3. Así que quedan vivas 3, 9, 7, 9, 7 y 3, que son las mismas 38 que quedan cuando lo hicimos con un poquito de atalacha. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, dejen aquí en los comentarios. Y aprovechamos para felicitar a Leslie Valtierres y Luis Basurto, que mandaron soluciones correctas de este problema que publicamos la semana pasada en nuestra página de Facebook e Instagram. No olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal.